El desacato de López en el gobierno de la República a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto a la violación que comete en su circo mañanero, denostando candidatos a la presidencia de la República de oposición, así como a empresarios conservadores, periodistas y demás ciudadanos mexicanos que se oponen a su desgobierno, actuando con una completa impunidad, pues ya son múltiples ocasiones en que descalifica a la señora Xóchitl Gálvez, que es precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, y a pesar de que el INE, que desde luego es una institución a modo, le ha dado recomendaciones para que se abstenga de utilizar su circo para hacer campañas electorales, no para. Y además se le impusieron ya algunas sanciones, medidas precautorias que tampoco ha considerado ni ha observado, porque López es un dictador de facto, y esa conducta se ha transmitido a todos los gobiernos de los estados y de los municipios que desgobierna Morena, como es el caso del estado de Colima, pues siendo uno de los estados más pequeños, con 5.205 kilómetros cuadrados y menos de 700,000 habitantes, lo está tomando la gobernadora del estado de nombre Indira Vizcaíno, para hacer un experimento más de estar descontando dinero del sueldo de los trabajadores a fuerza para subsidiar la campaña de la señora Sheinbaum, que es la candidata de la señora Vizcaíno, supuestamente porque es la época de las mujeres, cuando que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces están actuando de manera discriminatoria contra los hombres, prohibida por el artículo 1 de la Constitución Federal. Pero lo grave del asunto, más que la situación de discriminación, es que a todos los trabajadores de confianza les están descontando de su sueldo el 5%, que equivale más o menos a 200 pesos quincenales, 400 mensuales, para destinarlos a la señora Sheinbaum. Y además los obligan a hacer listas de todos los familiares y amigos para comprometerlos a que voten por la señora Sheinbaum. Y no solamente eso, también los obligan a que vayan a mítines, inclusive a la Ciudad de México y a otros estados donde la señora Sheinbaum hace sus campañas. Y esa obligación no es voluntaria, es coaccionada por parte del Ejecutivo del Estado, de que si no cooperan o no cumplen con llevar la lista de familiares o asistir a los mítines, los van a correr, como ya sucedió con varios trabajadores. Y ello es un fenómeno de tal forma descarado, sin ningún tipo de recato moral o ético, porque el sueldo, según el artículo 5 de la Constitución Federal, no puede ser descontado por ninguna autoridad, salvo que se trate de descuentos por pensiones alimenticias, etcétera. Pero en este caso es una cuota obligatoria, como también lo hizo en su momento en Texcoco la señora Delfina Gómez, que ella descontaba el 10% por más de 3 años. Ahora este experimento viene a Colima, y ello es una violación a la Constitución. Y para ello
me permito exhibir el siguiente reportaje, que es autoría de Loret de Mola, así. El gobierno de Indira Vizcaíno en Colima obliga a sus empleados de confianza a entregar 5% de su sueldo quincenal a la campaña de Claudia Sheinbaum como aspirante a la presidencia de la República. De acuerdo con el testimonio de funcionarios entrevistados por Latinus, esto ocurre desde principios de 2022, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había perfilado a Sheinbaum como su favorita. Empleados de 6 dependencias del gobierno de la morenista Indira Vizcaíno relatan que el mensaje para los funcionarios de confianza fue claro desde un principio. Para mantener su puesto en la administración estatal, deben entregar parte de su salario, asistir a mítines de Claudia Sheinbaum y repartir propaganda en favor de su candidatura. Llegó una gente cercana a la gobernadora que trabaja para esa institución. Nos llevaron a una salita de juntas y nos dijeron que el gobierno requería, que nosotros requeríamos apoyar, digamos, al partido. Los trabajadores señalan que al día siguiente de recibir el pago de su quincena, otros funcionarios que ocupan un cargo superior van personalmente con cada empleado para pedir el dinero en efectivo. Son los fines de cada quincena, cuando se presenta la persona. Entonces, pues ya que nos depositan, pues ya no tenemos el pretexto que no tenemos. Pasan y pues sí, damos su operación. Los servidores públicos no reciben ningún tipo de comprobante de pago, pero los cobradores llevan un control por escrito de quién y cuánto dinero entrega cada funcionario. Son muy cuidadosos de dejar un elemento comprobable. En una libreta apuntan los nombres de las personas y solamente uno firma en la parte que a uno le corresponde. El diputado local por Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas, ha recibido denuncias de al menos una docena de funcionarios. Dueñas calcula que en el gobierno de Colima hay alrededor de 2,000 trabajadores de confianza y que en promedio a cada uno se le quita ilegalmente 400 pesos mensuales. Con este cálculo, en los últimos 18 meses la recaudación habría superado ya los 14 millones de pesos. La participación de los funcionarios de confianza en actos de Claudia Sheinbaum se ha incrementado a partir del inicio de las precampañas en Morena. Nos decían que estábamos invitados a asistir a diferentes eventos, pero siempre eran como en México, teníamos que asistir y era pues obligatorio. Desde hace semanas, los empleados son obligados a volantear en favor de Sheinbaum en poblaciones de Colima e incluso son llevados al vecino estado de Jalisco. Me llevaron a pegar calcas, a que repartiera unos periodiquitos donde la doctora Sheinbaum estaba a la cabeza de su movimiento. Además querían que nosotros a la gente la lesionáramos un poquito en el sentido de que el voto era necesario porque la gobernadora y la doctora Sheinbaum tenían una cercanía y iba muy bien a Colima, por eso. Negarse a entregar parte de su sueldo y a participar en los eventos de propaganda ha provocado el despido de funcionarios. Yo no asistí porque tenía un compromiso personal y así se los manifesté. Después de eso, ellos dijeron que tenía que ir a coordinar un evento y no sé qué, y pues lo que me hicieron fue ir a barrer y trapear el complejo administrativo. Al tiempo de eso, simplemente me dijeron que ya hasta cierto día mi contrato estaba terminado. Los empleados que denuncian los cobros señalan que la beneficiada en este esquema es Claudia Sheinbaum. Los trabajadores están siendo vulnerados en sus derechos. La administración estatal es muy puntual, creo que tiene muy definida su corcholata, su aspirante, es Claudia Sheinbaum, y hacia allá están girando todos los esfuerzos del Estado. La estructura del gobierno de Colima se ha movilizado en favor de la exjefa de gobierno. El pasado 23 de julio, los trabajadores de confianza de la administración estatal fueron obligados a ir a un mitin de Sheinbaum. Ya se les está pidiendo listas de familiares, de amigos, de vecinos, y no es opcional, es una lista que tienen que entregar para que asistan a las actividades del domingo en la visita de la exjefa de gobierno. El director me dijo que había que estar el domingo, si podía contar y que se podían llevar a unas 20 gente más. Desde que llegó a la gubernatura, Vizcaíno no ha ocultado su apoyo a Sheinbaum en redes sociales y en actos públicos. Estoy convencida y que yo sé que todas y todos coinciden conmigo
que estamos viviendo en tiempos de mujeres. ¿Verdad, Claudia? Pues Trabajadores de Albergue. Pues bien, lo que está sucediendo en Colima está sucediendo en todo el país, porque aquí quiero comprobar que estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional, y esta corrupción de parte del presidente de la República pues es la línea a seguir por parte de todos los gobernadores y presidentes municipales de todo el país, de manera que Colima no podía ser la excepción. Pero lo que llama la atención es que sean tan descarados, que sean tan cínicos, de que ya no les importa exhibirse en su corrupción ante el país y ante el mundo. Los ojos del pueblo de México están observando todas las acciones que hace este tirano. Acaba de violar o desacatar una orden federal de que no distribuya los libros de texto gratuito porque contienen una carga ideológica tendiente al comunismo. Es decir, que van en contra de nuestro sistema político mexicano, porque trata de imponer la cuarta transformación. Inclusive, la elaboración de esos libros fue producto de un venezolano que es comunista, un tal Max Arriaga, que es amigo personal de la señora Beatriz Müller, esposa de López, y es la que lo invitó a elaborar ese mamotreto de texto. Y bueno, el caso es que un juez federal ordenó que no se distribuyeran los libros hasta que no hubiera un consenso de parte del Consejo Ciudadano, que está contemplado en el artículo 3º de la Constitución. Y López, de manera cínica y descarada, dice que no hay ningún impedimento para repartirlo, habiendo de por medio una suspensión federal. Por ello es que el país está viviendo una dictadura. Entonces la excepción no puede ser Colima, porque se trata pues de apoyar a la señora Sheinbaum como una forma de que la gobernadora también trate de agarrar posiciones políticas. Pero aquí lo grave es que está violando la ley general en materia de delitos electorales, y además comete un delito electoral porque en contra de la voluntad de los trabajadores los está coaccionando para que entreguen una parte del 5% de su sueldo, además de que los obliga a asistir a mítines a la Ciudad de México y en la misma ciudad de Colima apoyando a Sheinbaum. Y pues esas cantidades millonarias deben ser fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, además por el Instituto Nacional Electoral, por el Tribunal Electoral y por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero eso es legalmente. Inclusive existe otro recurso, la demanda de juicio político, porque la señora gobernadora se encuentra considerada como funcionario público en los términos del artículo 108 de la Constitución Federal, por lo que debería de procederse en juicio político. Yo diría que por el representante del Movimiento Ciudadano, por delitos cometidos por abuso de autoridad, y ello tendría que hacerse ante el Congreso local. Pero la realidad es que nada procedería, porque tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales
están en manos de estos seguidores de López y que forman parte de Morena. De manera que la gravedad del asunto es terrible, porque las elecciones, que a eso vamos a llegar, las elecciones van a ser lo más mañosas que se hayan conocido en toda la historia electoral de este país. Y desafortunadamente los partidos de oposición y la mayoría del pueblo de México piensa que va a haber elecciones limpias. No, esto es una prueba más de la corrupción que impera a nivel federal y estatal, y que no va a haber poder humano que pare a López y a los gobernadores de Morena para que sus candidatos o corcholatas queden triunfantes, porque de ello depende que queden impunes en sus delitos y que además conserven sus canonjías y sus privilegios, porque aquí las corruptelas del PRI ahora toma Morena la estafeta de estos para seguir con la corrupción. Nada más que la diferencia es que ahora se impuso ya una dictadura de facto, y al imponerse la cuarta transformación con el triunfo de las corcholatas, vamos a tener un país como el de Venezuela. Gracias.